Bueno, esta hora no sé si es la mejor para iniciar, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar hablar de interoperabilidad semántica, lo haremos Javier y yo. Yo voy a hacer una primera introducción, más bien haciendo una reflexión de por qué es necesario esto en este momento, y Javier pues, nos introducirá 2 o 3 elementos que creo que son de valor. Por un lado, preguntas que pueden ayudarnos a contestar hacia dónde tenemos que llevar esto en este momento, y luego incluso pues, lo que habéis contestado a través de la intranet a las preguntas, y algunas cosas yo creo que son sorprendentes, incluso si tenemos algún minuto las podemos comentar. Bueno, el punto de partida yo creo que está claro, y es, a día de hoy aparecen en nuestro entorno, en el entorno sanitario, proyectos, iniciativas y necesidades donde necesariamente es necesario interoperar. Decía antes nuestro moderador, entendernos. Esto llevamos hablando mucho tiempo, pero ahora probablemente más que nunca. Y no porque lo diga yo, sino porque aparece incluso en los documentos donde todo esto se pone encima de la mesa. Ayer, Noemi del Ministerio nos hablaba del espacio de datos español, del espacio de datos nacional, y uno de los elementos que aparece, por eso ya me tenía que poner las gafas, aparece de forma explícita en alguno de los apartados que es necesaria la interoperabilidad, y que esa interoperabilidad será la garantía de calidad y de seguridad. Fijaros, dice de calidad y de seguridad. Segundo bloque, donde esto aparece de forma reiterativa, es el espacio nacional de datos, ya no el espacio de datos nacional, sino el europeo, donde hay muchas esperanzas, como ayer también nos comentaba la directora, de que tengamos un papel importante como país, y que donde se apunta en este caso es en la dirección exactamente igual. Se habla de la interoperabilidad y en este caso dice de los datos sanitarios entre proveedores, de manera que sea una garantía de que los pacientes son atendidos como tienen que ser atendidos dentro de los sistemas sanitarios. Y por último, que no sé si es tan conocido, hay otra tercera iniciativa relacionada con los datos, que es la iniciativa Gaia, no sé si todos ustedes conocen, Gaia X, y que también hay un espacio que se acaba de configurar, un espacio de salud, donde también de lo que se habla es de interoperabilidad. Aquí se trata sobre todo de intercambiar no solo datos sanitarios, sino datos de salud, y quiero decir que aquí se van a incorporar no solo empresas públicas, sino privadas, porque lo que se pretende es hablar de salud. Y cuando digo de salud se incorporarán datos, por ejemplo, a nivel Europa se pretende incorporar datos que procedan del mundo del consumo, del retail, etcétera, etcétera. Pero lo que se pretende es analizar datos desde el punto de vista de la salud. Bueno, pues con todo esto, lo que deberíamos preguntarnos, bueno, y para hacer todo esto, ¿qué necesitamos? Y una de las cosas que se nos propuso, y fue el reto que se nos hizo desde la organización, es, bueno, en esto la interoperabilidad semántica debe ser algo importante. Y el título es cómo comunicar significado clínico, y si la interoperabilidad semántica que planteamos y de la que tantas veces hablamos tiene esta razón de ser y nos puede ayudar. Y a partir de aquí, pues si acaso dejo paso a Javier, ¿podéis pasar la diapositiva, por favor? Ay, perdón. Sí. Así es, así es. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con todos vosotros. Yo vengo de una comunidad pequeña, entonces pues nos caen muchas cosas encima, y pues soy también el responsable de la persona de contacto de Gaia X y del espacio y de los 2 espacios. Bueno, ya habéis visto un poco la dinámica, ¿vale?, que estamos llevando, y las preguntas que os hicimos, ¿vale? Estos son los resultados, ¿vale? Aquí podéis visualizar, ¿no?, un poco los resultados de la encuesta, en la cual el ganador, que lo cambia de color, aunque ya veis que los porcentajes son muy similares en 3 de ellos, ¿vale?, es la normalización de las terminologías, y muy cerca de él pues está el asegurar un modelo común de datos y mejorar la gobernanza y la coherencia, ¿no?
Si nos vemos esto, lo primero que nos llama la atención es el bajo porcentaje que le damos a mejorando la infraestructura, ¿no? Ya lo tenemos. Yo creo que aquí hay un sesgo, ¿no? Tenemos todos muy claro y hay otro dato que no está, la financiación. No nos han preguntado por ella, ni que va muy ligada también. Yo creo que porque todos tenemos en la cabeza la financiación del Espacio Nacional de Datos y los 100 millones que hay y la infraestructura que va a ir ahí, ¿no? Seguramente pues todos sabemos que eso está y que tenemos problemas, ¿vale?, para optimizar esta oportunidad única que tenemos, ¿no?, y que estamos todos muy conscientes, ¿vale? Hay otro tema que tampoco hemos puesto en la encuesta, ¿vale?, porque sería un poco hacer trampas, que es los recursos humanos, ¿vale?, porque esto es transversal a todas las mesas y a todo lo que vamos a hablar. La necesidad de recursos humanos cualificados es un problema que tenemos todos, empresas privadas, empresas públicas, es un tema que ahora mismo es el más acuciante para todos nosotros, seguro. Cualquiera que estamos en un puesto de gestión lo sabemos, ¿no? Entonces, no tenía sentido porque pues, iba a ganar por mayoría aplastante, ¿no? Eso lo sabemos, ¿vale? Sí que quería comentar un poco, pues esto, ¿no? La codificación, ¿no?, que estamos hablando ahora, los arquetipados que se hablaron ayer, ¿no? Son temas recurrentes. Cada vez que estamos con espacios de datos, con uso secundario de datos, con uso primario de datos, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y parece que no avanzamos, ¿no? Pero sí, estamos avanzando, ¿no? Ayer nos contaron de arquetipados y yo quería, no sé, abrir un poco, nuestra idea inicial era abrir un debate, ¿verdad? Teníamos una hora, aquí hay gente que sabéis muchísimo de todo esto, ¿no? Y podría ser pues un debate enriquecedor, ¿vale? Bueno, tenemos menos tiempo y nuestra idea por lo menos es lanzar unas ideas y luego si queréis pues comentamos, ¿vale? Gobernanza y coherencia. Tenemos claro la necesidad de la gobernanza y más en estos temas. Es decir, tanto la gobernanza para ver cómo organizamos esto, como la gobernanza para ver cómo evolucionamos esto. En nuestro campo está evolucionando rapidísimo. Los algoritmos, cada vez necesitamos nuevos datos, las imágenes, y vamos a tener muchísimas presiones, como tenemos todos nosotros, ¿vale? Yo necesito que me pongas las imágenes, yo necesito que me hagas un análisis, yo necesito correlacionar, yo necesito que corra un algoritmo, yo necesito ver las estancias de COVID. Sabéis, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Entonces, esto, cada uno de nosotros recibimos la presión en nuestro sitio, pero en un trabajo común la gobernanza va a ser crítica, ¿no? Y la coherencia, y dentro de la coherencia está la calidad del dato. La calidad, todos sabemos que si metemos basura, sacamos basura. Y todos los que hemos trabajado con algoritmos, datos, etcétera, lo sabemos. Con la diferencia que antes era relativamente difícil manejarlos, pero ahora con las nuevas capas, las nuevas herramientas, DBI, etcétera, es relativamente sencillo, o muy sencillo, según cómo te pongan las cosas. Hay gente muy buena haciendo toda esta estructura, ¿no? Entonces, la calidad es crítica, ¿no? En el taller con los oncólogos lo hablábamos, ¿no? Si la calidad no es buena, luego no vas a confiar en los datos y no vas a confiar en lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Pues es todo un reto. Es todo un reto que tenemos por delante. Las auditorías de calidad, ¿verdad? Miguel Ángel, hablábamos que igual es uno de los criterios principales que podrían salir de todo esto, ¿no? Y después teníamos pues, dos temas más técnicos, ¿no? Los arquetipados, ¿no? que se le da importancia, etcétera, la codificación. Con respecto a los arquetipados, bueno, ya veis que hay distintas opiniones, distintas orientaciones, pero sobre todo hay un reto muy claro con los arquetipados y es todo el tema de la ómica, ¿no? La ómica va súper rápido y no, desde la parte clínica nos está costando integrar todos estos volúmenes
información y manejarlos en tiempos y formas. Se comentaba en alguna mesa el día anterior que no está en la cartera de servicios, estará en breve, pero no está, y son retos que también los tenemos ahí y que en los datos es crítico, ¿no? El mover todos estos datos, el moverlos con calidad, el incorporar la información necesaria, ¿no? Entonces esto es clave. ¿Y la información necesaria cuál es? ¿No? El otro día, pues los típicos, cuando vemos, ¿no?, el procesamiento del lenguaje natural, que te salen un texto enorme y te señalan 5 preguntas, ¿no?, 5 palabras, ¿no?, en distintos colores, porque unos son no sé qué, dos. Y dices, ¿y todo lo gris de verdad no vale? Ahí ese son temas, pues eso, que es verdad que la tecnología está mejorando muchísimo y va a llegar. Pero, bueno, a día de hoy las situaciones a veces, pues, no van tan rápido como nos gustaría, porque querríamos la solución ya, y eso es imposible, ¿vale? Entonces, el tema de los arquetipados, la ómica, etcétera, también es un reto importante que tenemos por delante, ¿vale? En cuanto a la codificación, que ya veis también que está muy claro, ¿no?, que siempre se destaca porque tenemos muy claro que tenemos que entendernos, ¿no? Y para entendernos tenemos que tener un lenguaje común. Y todos estos códigos nos dan esa posibilidad. Pero a la vez tenemos, pues, como los idiomas, bastantes idiomas. Entonces, a veces las traducciones son costosas y se pierden las traducciones, ¿no? Entonces, eso también es un reto. Tenemos el ejemplo, para mí, un caso de uso paradigmático de éxito, que son las enfermedades raras. Las enfermedades raras, el dataset de enfermedades raras es muy bueno. Y la columna con los significados clínicos o nombres clínicos tiene significado para los clínicos. Que esto que parece una obviedad, con el 100 no pasa. O sea, y después tiene todos los mapeos, es una maravilla. ¿Hasta qué punto que haya estado un proyecto tan fuerte como Orphan Drug es responsable de esto? Que haya unos líderes y unas entidades tan potentes, que la Unión Europea haya apostado tan fuerte en esto, es un ejemplo, ¿no? ¿Podríamos conseguir cosas similares con un apoyo? ¿O esto es muy concreto y más sencillo? Y no sé, son temas también que quedan ahí, ¿no? Pero la verdad es que es un ejemplo claro de un éxito, ¿no?, que hay y que tenemos que ver. El modelo común de datos, pues ya sabéis, ¿no? Tenemos que tener un lenguaje, pero tenemos que guardar las cosas de la misma forma, y los famosos principios FAIR, ¿verdad?, para que todos podamos encontrarlo, para que sea muy sencillo entre los distintos agentes que puedan formar parte tanto del uso primario como del uso secundario, ¿vale?, de la información. Y un modelo común, pues, es lo más obvio que nos va a ayudar. Pero estos modelos comunes nos valen para todo, ¿vale? Está muy claro que muchos de ellos vienen de la farmacoepidemiología, ¿no?, y son muy potentes para ello. Están muy claramente identificados las características del paciente, las patologías, los fármacos que toman. Pero esto nos vale también para los procesos, que es nuclear para nosotros, asegurar que a la persona se le va a seguir y sabemos trazar en cada momento qué profesional y por qué está haciendo una cosa, ¿no? Son también temas que bueno, conviene tener en cuenta, ¿no? Se ha avanzado mucho y yo creo además, pues, el proyecto EDEN nos ha hecho a todos, pues, ayudarnos también a ser cada vez más conscientes y tener una capacidad muy alta, ¿no?, de poder abordar estos proyectos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que todas las comunidades somos muy fuertes en algunos puntos y tenemos muchas capacidades de mejora en otros, ¿no? Pero es verdad que esto está unido, ¿no? Y otro tema que no está ahí es la financiación, ¿no? Lo hablábamos, ¿no? Pues sabemos que está el espacio de datos y también sabemos que en general nuestros proyectos se financian. ¿Por qué? Porque tiene un retorno muy alto, ¿no? La experiencia del COVID nos lo demostró claramente, ¿no?
De repente estábamos con algo nuevo, absolutamente. Teníamos que montar hospitales en hoteles, etcétera. Navarra fue una comunidad que fue bastante golpeada en la primera ola, ¿no? No quiero pensar lo que fue Madrid, porque con lo que sufrimos nosotros. Y la verdad es que te das cuenta o sea, había una necesidad acuciante de información, porque no nos valía lo que sabíamos de otras patologías y no nos valía lo que decían que había pasado en Italia. Necesitábamos saber lo que nos estaba pasando a nosotros en ese mismo momento. Y se hizo un grandísimo esfuerzo y yo estoy muy orgulloso porque al final sirvió y las TIC estuvieron a la altura del resto de salud, ¿no? y del esfuerzo que hicimos. Pero a la vez eso nos puso en valor para todo el mundo el tema de los datos y de la necesidad de que todos habláramos, que desde primaria, que desde especializada, que desde los hospitales, que desde salud pública, dijéramos lo mismo y midiéramos o interpretáramos al medir lo mismo, ¿no? Que también son temas importantes, ¿no? Tenemos aquí lo que habéis votado, lo que hemos votado. Hay 88 personas, no sé si sorprende o no lo que pone, pero yo voy a intentar un prisma distinto. Hablamos mucho de interoperabilidad semántica y tal, y ahora vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Aquí estamos gente del sector público, estamos gente del sector privado, y la pregunta es, si somos del sector privado, con la interoperabilidad semántica nos iríamos a nuestros mayores a decir que aquí es donde va a estar la apuesta en los próximos meses, que nos vamos a gastar dinero en esto, que prepare a mis equipos, que prepare a mis organizaciones para esto. Y si soy del sector público, realmente aquí pondría el foco. No sé si alguno... Es un momento, decía antes Javier, un momento, os dejo aquí esto. Es decir, tengo la sensación de que hablamos de esto, pero luego no ponemos el foco en esto, ponemos el foco en otras cosas, cuando con frecuencia decimos que esto es lo más importante. Es importante porque la propia definición de interoperabilidad semántica está, no que el mensaje sea transferible de un sistema a otro, sino que sea entendible entre sistemas distintos. Y entenderlos, como decía el moderador al principio, es el principio fundamental para poder prestar una gestión clínica allá donde lo necesite el paciente. Pero la pregunta, insisto, ¿aquí le diríamos que pusiera el esfuerzo en nuestras organizaciones, da igual públicas o privadas, o no? No sé, es una pregunta abierta, si alguien quiere decir algo, pretendíamos que hubiera cierta opinión, ¿no? No sé si alguien... Sí. Es que yo creo que, bueno, a lo mejor no respondo, pero es que esto se habla con cierta trivialidad, si no, si, por ejemplo, se ha dicho así como de pasada, y aplicamos los principios FAIR. ¿Se es consciente lo que supone el esfuerzo de aplicar los principios FAIR y que funcionen? Es brutal. La metadatación que supone que distintas bases de datos absolutamente diferentes entre ellas hagan que los datos sean accesibles, encontrables, interoperables y reusables. Yo he coordinado un proyecto europeo y era baratito, de 3 millones de euros para hacer con 4 bases de datos superlimitadas de 4 hospitales europeos. Por ahí está el FAIR Plus de IMI, que es de la categoría de EDEN, porque EDEN no hace nada de FAIR, EDEN hace OMOP magníficamente, comparte datos, quizá entra en temas que los principios FAIR se pueden aplicar de manera paulatina, en el nivel de grado para hacerlo. Pero, es decir, que el esfuerzo que supone, y hay que ponerle dinero, mucho dinero, trae mucho trabajo de mucha gente para que eso funcione, es alto. Es decir, la interoperabilidad semántica y además requiere mucho tiempo, que al final hay un momento en el que hay que llegar a acuerdos y consensos de expertos de los dominios. Y cuando decimos expertos de los dominios, es que si hablamos del ictus, son neurólogos discutiendo al final si podemos hacer equivaler los datos que yo tengo de mis pacientes con los de los tuyos, con tus modelos de datos diferentes, ¿no? Es decir, no sé si respondo a algo, pero sí, sí. Que los tiros justo van aquí, de que es un esfuerzo. Sí, Carlos, mucho. Es decir, justo aquí es el alcance de lo que estamos hablando es tremendo. Lo charlamos con cierta frivolidad, si me permitís. Y ahora tenemos encima de la mesa lo que tengamos. No sé si tenemos mucho, si tenemos poco dinero, tenemos fondos. ¿Alguien ve esto que es un tema complejo reflejado en algún sitio?
Ahí hay Manuel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Yo creo que la pregunta es pertinente, pero altamente capciosa, ¿no? Solo puedo hablar desde el punto de vista de los que son o somos servidores públicos. ¿Es que hay otra cosa que tengamos que hacer? Nada más que definir nuestros modelos de conocimiento y nuestros datos con un gobierno unificado con terminologías clínicas estándar internacional. ¿O es que venimos aquí a montar tecnología? Gracias. No sé si alguna opinión más. Digo porque podemos avanzar mucho, podemos tratar. Es esto que nos proponían desde la organización. Elige la acción más importante. Y hay una segunda parte que dice, existen las dos, elige la acción más prioritaria en el 2022-23. La pregunta es, Manuel y el resto, ¿qué deberíamos hacer? Es decir, al final esto debería estar en nuestras agendas, que seguramente que lo está, pero se necesita una intensidad, probablemente, pero esto es opinión, se necesita una intensidad antes de abordar otras cosas que estamos poniendo encima de la mesa y que no va a ser posible si esto no lo abordamos. Y yo estoy de acuerdo, Manuel, con lo que estoy diciendo. Básicamente se trataba de esto, no tanto de un tema técnico, sino de ver si realmente esto está en nuestras agendas, si está en las agendas de las organizaciones, si está en las agendas de las empresas, si esto es donde vamos a poner el esfuerzo, porque al final yo, preparando esto con Javier, me daba cuenta que cada vez que se plantea un proyecto siempre subyace el tema de la interoperabilidad, pero no solo a nosotros, en general nos pasa algo que al final un poco lo dejamos como si no fuera un tema principal y a mí o a nosotros nos lo parece. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más, no sé si Javier quieres añadir alguna cosa. Yo creo que está muy claro lo que comentabas, tienes toda la razón. Y yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que tenemos la sensación de que tendría que haber algo que nos ayudara, que tendría que haber algo para los principios FAIR que nos simplificara, ¿no? El poder verificarlos, el metadatarlos correctamente, el tener herramientas de metadatación, lo mismo que tenemos herramientas de evaluación de resultados muy potentes. Y te ves que está desarrollándose a la vez, somos pioneros, ¿no? en esto, entonces es una dificultad adicional, ¿no? No sé muy bien cómo podemos salir, porque además eso, ¿no? Tenemos todos muy claro que el trabajo en conjunto nos puede aportar, pero luego es complejo, por lo que muy bien comentas, ¿no? Porque cada base de datos es diferente, nuestras peculiaridades, etcétera, ¿no? Y un poco en la línea es verdad que tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y ahora el reto añadido de todo el tema de la terminología de las APPs, ¿no? Cada vez se están desarrollando más, generalmente ven un nicho de mercado, una oportunidad y lanzan un producto y después todo lo que hay detrás muchas veces pues no es compatible, entonces tenemos que volver a hacer el esfuerzo de los mapeos, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuanto antes se llegue, pues después menos tendremos que trabajar, ¿no? Pero es un reto importante que tenemos. Bueno, yo creo que mucha gente de la que está aquí tiene muchos ejemplos de buenas prácticas y de intentos y de mejoras importantes y del valor que ha dado las distintas bases de datos que tenemos a disposición en los sistemas sanitarios, ¿no? Hay proyectos como, por ejemplo, MapBM,
que nosotros enviamos la información de forma centralizada y uno de los hospitales nuestros ganó un premio, ¿no?, por el esfuerzo que estaban haciendo con todo el trabajo de la gestión correcta de las anemias y la sangre, ¿no? Y esto lo sé porque me ha tocado, pero seguro que todos vosotros que estáis en esto pues conocéis ejemplos de ellos desde la gestión pública, y seguro que en la privada también se está desarrollando unos trabajos importantes, seguro. Sí, a ver, Europa tiene muy claro que llega tarde a esto, y entonces ha decidido apostar todo. Ha metido muchísimo dinero y está haciendo reglamentos, que ya sabéis lo duros que son de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, Europa yo creo que se ha dado cuenta que ahora mismo esta labor de pequeñas pymes, que es lo que siempre ha fortalecido, etcétera, no ha sido capaz hasta ahora de estar al día con todo el tema de los datos y los algoritmos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que está claro que todo esto necesita un impulso importante, y que después seguro que la aportación de cada uno de nosotros va a sumar, sí, pero se necesita Orfandrajes, claro, es un ejemplo muy claro. O sea, ha habido un apoyo muy fuerte de Europa y se ha mejorado mucho. Sí, perdón. Gracias, David, decía. Bueno, pues estamos aquí en este grupo, en esta ponencia, ¿no? Dos entidades, en este caso la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, lo llevamos en el nombre. Queremos una transformación digital con un propósito, ¿no?, que es mejorar la percepción del usuario del sistema sanitario y la comunicación con los pacientes. Y una empresa como Salesforce, ¿no?, absolutamente especialista en la atención al cliente, ¿no?, y un referente en el mercado privado, y que tiene una aproximación al mundo sanitario muy interesante y que luego pues Juan os va a mostrar. Y bueno, pues yo creo que hay un hecho, cuando creamos la Dirección General, ¿no?, es una reflexión, está basado en una reflexión, ¿no?, y es, bueno, la tecnología avanza, pero sobre todo hay un cambio que es, lo digo siempre, los que me habéis escuchado en alguna otra ponencia, lo digo siempre, todos los pacientes tienen un smartphone con datos ilimitados en su mano, y si no son los pacientes, son sus cuidadores. Y el sistema sanitario tiene que responder en este nuevo campo de juego, ¿no?, que es un campo también multicanal, ¿no?, en sí mismo, pues porque un smartphone, como sabéis, pues tiene muchas posibilidades, ¿no?, desde la voz, los chats, los asistentes, lo que es un trámite online, etc. Y por otro lado, bueno, pues tenemos un sistema sanitario que todos sabéis es extremadamente complejo. La ponencia anterior
nos lo mostraba, ¿no? Lo difícil que es, ¿no? Combinar datos que se generan en diferentes ámbitos asistenciales, que tienen unos históricos con unos sistemas de información en silos, ¿no? Entre pues, el más conocido, la primaria, el hospital, pero dentro del hospital, las departamentales, etcétera. Y entonces necesitamos, para poder dar ese salto, ¿no? de esa complejidad a dar la facilidad de uso, necesitamos una capa por encima, una capa de abstracción que permita combinar, ¿no? En todos esos silos de información, poder extraer los datos, mapearlos, convertirlos y poder construir servicios digitales integrales para el usuario basados en microservicios, ¿no? de todas esas fuentes de datos, ¿no? Y además queremos que nuestro sistema sanitario sea mucho más proactivo, mucho más predictivo, porque sabemos que tenemos una población envejecida, población pluripatológica, crónicos cada vez más, que son los que generan la mayor parte del gasto, ¿no? Sanitario, y queremos adelantarnos, ¿no? a lo que les pasa, ¿no? Y por otro lado, tenemos una historia clínica actual que es, bueno, pues prácticamente un repositorio forense de lo que pasa en la consulta, pero no le sacamos el partido que podríamos sacarle, ¿no? para la toma de decisiones, ¿no? Y un factor más, gracias a ese smartphone y a dispositivos wearables que pueden medir constantes, podemos de manera ubicua medir lo que pasa con esos pacientes entre consulta y consulta y podemos esos datos jugar con ellos dentro del proceso clínico, ¿no? O sea, todos estos factores, ¿no? Nos permiten empezar a dar pasos hacia un modelo sanitario más basado en el valor, ¿no? y en la percepción del usuario, ¿no? Mediante prompts, PREMS, que se pueden perfectamente servir a través de esas aplicaciones, carpetas de salud, etcétera, ¿no? Portales de salud, etcétera. Y que pueden permitir pues, la incorporación de innovaciones terapéuticas de una manera mucho más ágil, ¿no? Sin duda. Y bueno, para mostraros todas estas propuestas de valor, pues entre Juan y yo hemos preparado un caso práctico. Perdón, los tenemos ahí. Bueno, pues los vamos a ver un momento. Bueno, parece que gana ofrecer la comunicación continuada y personalizada con itinerarios dinámicos a medida de las necesidades de cada persona. Consejos de salud, instrucciones de seguimiento, avisos, recordatorios. Bueno, esta proactividad, ¿no? que comentábamos, ¿no? que queremos introducir en el sistema para que sea incluso más sostenible, ¿no? el sistema sanitario. Bueno, la segunda, a ver cuál es. Creando vistas 360 de cada paciente con información clínica y no clínica de todas las fuentes de datos relevantes. Bueno, sería la versión, digamos, del profesional, ¿no? de cómo aprovechar toda la información de manera integral. Bueno, un buen resumen, ¿no? de los dos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista del profesional. Y bueno, como habéis visto, nos han salido muchas propuestas, eran 8 opciones en la pregunta, y como decía Juan, a continuación nos va a enseñar con un caso práctico lo que significa cada una de ellas, con mayor profundidad. Cuando quieras. Sí, muchas gracias, Santiago. Bueno, realmente cuando lo estábamos preparando y estábamos anunciando las 8, ¿te acuerdas que te pregunté cuáles te parecen a ti más prioritarias? No va desencaminado con la encuesta, va bastante alineado. Bueno, pues lo que hemos preparado, como ha dicho Santiago, la idea era, bueno, ¿cómo podemos mostrar todo esto? ¿Cómo podemos explicar las diferentes opciones? Porque al final la encuesta la hemos hecho todos en seco, ¿no? Sin un contexto, y cada uno un poco con nuestra interpretación de lo que significan esas diferentes acciones o propuestas que hemos hecho para aumentar esa corresponsabilidad de los pacientes. Y lo que queríamos hacer era intentar añadirle ese contexto, ¿no? y hacerlo en torno a una historia, que es la historia de la familia García, que está inspirada, esto es como las películas, está inspirada en hechos reales, pero cualquier similitud con la realidad es una mera coincidencia, ¿vale? O sea, lo de García no tiene nada que ver con Santiago, aunque lo parezca, pero realmente García al final es el apellido más común en España, curiosamente. Entonces, pues bueno, tenemos a la familia García, que la podéis ver ahí. Son 4, Antonio y Carmen son los padres. Antonio tiene 42 años, trabaja de comercial en una empresa de la industria manufacturera. Carmen tiene 45, es dependienta. Y tienen 2 hijos, Laura de 12 y David de 14. Entonces, pues, bueno, vamos a introducirnos un poco en su vida, ¿no? Antonio le gusta mucho hacer ejercicio, hace deporte con los amigos,
pero tiene un poquito de sobrepeso y tal. Y Carmen, la verdad es que no tiene tiempo, entre el trabajo y todo lo demás, no tiene tiempo para hacer deporte, pero sí que se cuida mucho con la alimentación y logra bueno, pues mantenerse en forma, ¿no? Entonces, realmente ellos se preocupan por todo esto, ¿no? Y leen muchas cosas y quieren tomar un papel más relevante y más proactivo en la gestión de su salud y también, bueno, pues quieren que sus hijos lo hagan. ¿Cómo hacer todo esto, ¿no? Es un poco la pregunta que nos hemos hecho y para lo que hemos planteado esas 8 propuestas. Entonces, lo primero en este escenario ideal es lo que antes comentaba Santiago del perfil 360. Al final, la familia García, pues ellos tienen diferentes interacciones. Tienen un perfil sociodemográfico concreto que conoce su servicio de salud y tienen diferentes interacciones con el servicio de salud también. Tienen pues visitas que hacen a primaria, alguna visita que puedan hacer a urgencias, consultas y también bueno, hay cierta información que no tienen ningún problema en compartir con su servicio de salud, pues como son sus hábitos de vida. Por ejemplo, cuando están con su médico de cabecera, cómo viven normalmente, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, sus preferencias a la hora de recibir cierto tipo de comunicaciones, cosas, etcétera, e incluso sus determinantes sociales, ¿no? El barrio en el que viven, etcétera. Entonces, con todo esto, que es información disponible hoy en día, al final su servicio de salud puede tener pues un perfil 360 completo que tiene información asistencial e información no asistencial, pero que te da una idea clara de esa persona. Y se puede construir un perfil para cada uno de los 4 miembros de la familia García. Y con ese perfil, al final, tú lo que puedes es ofrecer personalización a la hora de gestionar los servicios de salud que ofreces y la asistencia sanitaria que prestas a los García. ¿Y cómo hacer todo esto, ¿no? Antes hablábamos de que Antonio pues hace deporte, le gusta, hace ejercicio de manera moderada, pero que también está un poco pasado de peso y quiere cuidarse, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha visto es que su servicio de salud le ofrece pues, un programa de vida saludable y cómo mantenerse en forma a partir de los 40. Entonces, con este programa realmente Antonio está recibiendo diferentes consejos de salud, de cómo mantenerse en forma, de cómo mantener esa actividad, de cómo hacer ejercicio con cuidado, de cómo mantener una alimentación saludable, diferentes consejos. Y ese itinerario es un itinerario que también va reaccionando en función de cómo él va respondiendo, pero que realmente le va dando toda esa información y le ayuda, ¿no? Le ayuda a gestionar todo esto. Al final nos estamos centrando en promoción y hábitos de vida saludable, pero de una manera personalizada para cada ciudadano y en este caso para Antonio en concreto. Antonio sigue todo esto, ¿no? Y él, pues bueno, hace deporte con los amigos y bueno, pues lo que nos pasa mucho es que con 40 creemos que tenemos todavía 20 y un día se lesiona. Se lesiona haciendo deporte con los amigos y tiene que acudir a urgencias. Pues entonces lo que hace es, bueno, antes de ir a urgencias y de decir, bueno, pues vamos al hospital X, ¿no? A urgencias, pues antes de hacer eso, rellena un formulario de evaluación muy sencillito y su servicio de salud le dice todos los centros que están disponibles para atenderle. Con un matiz muy concreto, y es que aparte de todos los que están disponibles para atenderle, también le dice cuáles son los tiempos de espera media en cada uno de ellos. Una información muy sencillita, pero que básicamente a él le permite decidir, pues voy a ir a este, porque para lo que necesito voy a ir a este que tiene menos tiempo de espera. Y te está permitiendo a la vez, te ofrece una información muy útil de cómo optimizar tu tiempo y también ayudas a la gestión de los recursos del sistema, ¿no? Una cosa tan sencilla como esa. Va a urgencias, le tratan y al final pues, el médico de urgencias le termina derivando a un traumatólogo. Y este traumatólogo pues, le pide una prueba, una resonancia magnética. Y cuando sale, pues bueno, ya está muy disponible, ¿no? Lo tienen muchos servicios. Él puede gestionar su cita de una manera completamente virtual, no tiene que irse a un mostrador, hacer cola, etcétera, etcétera. Lo puede gestionar todo online. Pero lo curioso de todo esto es ya no solo gestionamos la cita, es el hecho de cómo puedes gestionar también todo lo que viene después de esa cita, todos los recordatorios que te van mandando.
Pero no solo que te manden recordatorios de la cita, que te manden también el día de la cita, usted tiene que acudir aquí, puede aparcar aquí, por ejemplo. Cuando llegue puede hacer la entrada directamente desde su teléfono móvil, sin tener que acercarse a un mostrador y hacer cola para decir que he llegado y que le den su número de espera, ¿no?, para verlo en el pase y espere. Y una cosa también muy importante, ¿no? O sea, hacer una resonancia tienes que firmar un consentimiento. ¿Puedo hacer mi consentimiento a través del móvil sin tener que estar recibiendo el papel que lo voy a leer a última hora, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, bueno, pues siempre se dice que el consentimiento se tiene que firmar antes de la prueba para que puedas asimilar toda esa información, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto, poderlo hacer antes de desplazarse incluso al centro sanitario y con toda la información disponible, ¿no? Que luego, una vez que ha salido de la consulta, pues puede recibir una encuesta, por ejemplo, de cómo ha sido todo el servicio, o incluso también, cuando los resultados ya están disponibles, recibir un enlace para gestionar la visita de seguimiento con el traumatólogo. Y esta visita de seguimiento, que no tenga por qué ser una visita presencial. Una visita de seguimiento para darte unos resultados puede ser tranquilamente una visita virtual, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo al final, haciendo uso de las tecnologías, facilitas mucho todo lo que es pues bueno, el itinerario del paciente, ¿no? Y cómo Antonio en este caso se está relacionando con su servicio de salud, ¿no? Y también estamos contribuyendo pues, a un uso responsable de los recursos. Bueno, esta es toda la parte en la que explicaba la parte de estos trámites. Pero bueno, podemos también cambiar de tercio, ¿no? Hasta ahora hemos hablado mucho de Antonio, pero centrémonos también un poco en Carmen. Y Carmen, lo hablábamos antes, ella está muy preocupada por todo lo que es información de salud, tiene mucho cuidado con su dieta, etcétera, etcétera. Y aunque todavía es joven, porque es joven, sabe que bueno, dentro de unos años pues, su cuerpo también va a experimentar ciertos cambios, etcétera, y quiere informarse con tiempo, y quiere aprender, y quiere también poder compartir experiencias con otras mujeres de su edad, ¿no? Entonces, pues un día comentando esto con su ginecólogo en una revisión periódica, pues le ofrece participar en una comunidad de salud de la mujer, donde pues bueno, al final tiene acceso a foros, tienes acceso a información, a compartir experiencias, a diferentes actividades a lo mejor que se hacen dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero además de esta comunidad de salud de la mujer, ella también, a través de su portal de salud, y más allá de lo que pueda ser gestionar citas, etcétera, etcétera, pues también tiene acceso a un plan asistencial. Un plan asistencial que ella comparte con su ginecólogo, con su médico de cabecera, con su enfermera de cabecera también, y que al final contiene pues toda la información para la gestión, digamos, proactiva de su salud y todas las diferentes acciones que tiene que hacer, ¿no? Desde lo que puedan ser visitas periódicas, programas de cribado, contenidos formativos para hacer diferentes tipos de cursos, etcétera, incluso autoevaluaciones que puedan ser recomendadas en un determinado momento ante cierta preocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo el también tener la posibilidad a través de ese portal de en un momento determinado tienes una cuestión, una consulta que no es urgente, que simplemente es una duda y bueno, pues poder realizarla y que en unos días te hayan podido responder. Entonces es todo al final cómo haces que la gestión de tu salud pase de ser episódica, por decirlo de alguna manera, y basada en contactos asistenciales al final, en consultas o en visitas a urgencias, etcétera, a que sea, digamos, una interacción completamente continuada, ¿no? Y muy basada también en el intercambio de información, en el acceso a información transparente y veraz, el poder tener esa corresponsabilidad. En su plan asistencial, Carmen puede tener acciones que ella debe completar, y que le aparecen en su portal, y que cuando ella las completa, su equipo de atención, como puede ser su médico de cabecera o su ginecólogo, pues saben que lo ha realizado y pueden tener acceso a la información que ella ha subido, por ejemplo, que ha aportado, ¿no? Es cómo se puede hacer, bueno, trabajar en equipo, básicamente, ¿no? Y hasta ahora hemos hablado de Antonio y de Carmen, ¿no? Y hemos visto este escenario, pero también podemos ampliar esto bueno, a sus hijos y al caso, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Y esto es lo último que os queríamos presentar, que creo que es la última propuesta que planteábamos de las 8, ¿no?
y es el hecho de la gestión de enfermedades crónicas. En este caso tenemos a David, que es el hijo mayor, que fue diagnosticado de diabetes cuando tenía 10 años, diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, una diabetes que puede controlarse perfectamente con dieta y con ejercicio, pero claro, David también está en una edad un poco complicada, ¿no? Porque está empezando la adolescencia y, bueno, ya ha tenido un par de sustos y su endocrino pues, cree que hay que reforzar ciertos hábitos conductuales, ¿no? Que hay que reforzarlos y para eso pues básicamente le prescribe dos cosas. Por un lado, formación, pero por otro lado también un sistema de monitorización continua para pues, ayudar a tener datos, ¿no? Y también le asigna un gestor de casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que al final David tiene acceso a través de su portal a todos los diferentes formaciones, etcétera, pero con el sistema de monitorización está enviando información de manera continuada, y esto puede ser durante unos meses, ¿no? Durante el tiempo que se quiere que dure esa intervención para reforzar ese cambio conductual. Entonces, al final, durante todo ese tiempo, está enviando información que el gestor de casos recibe, que puede hacer un análisis de las tendencias y luego, en las diferentes visitas periódicas que tiene con David y con sus padres, pueden reforzar ciertos cambios y pueden apuntar, pues mira, cuando ha pasado esto, podías haber hecho esto, podías haber hecho lo otro, has visto este episodio que tienes en la formación, y en ese sentido contribuir, digamos, a una educación continuada para la gestión de la salud, ¿no? Y reforzar esos hábitos de conducta que son tan importantes en una edad en la que pues bueno, está cambiando de etapa y hay cambios muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco básicamente cómo os queríamos explicar formas en las que se puede fomentar un poco más esa corresponsabilidad y esa autonomía de los pacientes, que no quiere decir que los pacientes tengan que ir por su lado, los profesionales por el otro, sino cómo, digamos, pueden trabajar en equipo en base a una comunicación y una atención completamente personalizada, ¿no? Y cómo hoy disponemos de muchos datos en diferentes sistemas de información, que como comentaba antes Santiago, pues podemos considerar silos, pero sí que podemos disponer de esa capa que unifique toda esa información y a partir de ahí poder prestar esos servicios completamente personalizados. Y las tecnologías están disponibles a día de hoy. Sí, pero realmente, o sea, no estamos tampoco hablando al final de que toda esta información tenga que ir en los sistemas que ya hay hoy en día. Hoy por ejemplo, hoy en día esto ya existe en otras industrias. Y evidentemente estamos gestionando un tipo de datos que son completamente diferentes y lo tenemos que hacer en el entorno adecuado, pero hoy en día ya existen sistemas CDP o Customer Data Platforms, ¿no? Que integran muchos diferentes tipos de información, algunos que son información continua, discreta, en tiempo real, y lo que te permiten es construir esos perfiles únicos, ¿no? Entonces, la tecnología existe ya en día y te permite, digamos, homogeneizar todo esto.
Sí, yo creo que hay dos retos y se mencionaba en una de las propuestas. Uno es el cómo, pero esto es un reto en general en la administración pública en España, ¿no? Y es el que cada ministerio, cada negocio es muy celoso de sus datos, no los cede al de al lado. O sea, los problemas que tenemos para compartir datos, por ejemplo, entre el sistema sociosanitario y el sanitario, con la íntima relación que tienen, ¿no? Pues parece increíble, pero nos comunicamos muy mal. O, por ejemplo, datos de renta que tienen una incidencia, bueno, el código postal marca mucho más el estado de salud o los resultados de salud que el código genético. Esto se dice mucho y es cierto. Ahí hay un reto, ¿no? Claro, de cómo compartimos datos y construimos esos repositorios con diferentes puntos de vista, ¿no? de nuestro cliente, de nuestro usuario, de nuestro paciente. Y luego está el tema de cómo manejamos estos datos. Pues yo creo que con las debidas medidas de seguridad y cumpliendo, por supuesto, con la legislación vigente, pero tenemos que dar el salto a la nube ya, al cloud. O sea, el sistema, nosotros lo estamos haciendo en Cantabria y yo creo que este salto mental hay que hacer. Bueno, primero tienes que dar el salto mental, ¿no? Y luego, lógicamente, el físico, ¿no? Pero evidentemente no podemos llenar nuestros hospitales de cabinas de almacenamiento, por entendernos, ¿vale? Cuando hay servicios en la nube disponibles, hombre, nos gustaría que estuvieran en territorio español a ser posible, evidentemente, pero creo que este también es en este caso no es un reto, es la solución, ¿no? Que está disponible, ¿no? Lo decía Juan antes, la tecnología está ahí disponible, ¿no? Para hacerlo. Sí, yo creo también que es importante que no intentemos tampoco hacer las cosas más complejas de lo que son. Bueno, ya son muy complejas, ¿no? Pero a la hora de empezar a desplegar este tipo de servicios y todo esto que hemos contado, tampoco tenemos que tener, digamos, estructuras de datos súper avanzados o información genética, etcétera, para desplegar este tipo de servicios, ¿no? Estamos hablando al final de saber cuáles son sus interacciones y sus patrones de comportamiento, que al final lo tienes sabiendo qué consultas han ido, qué tipo de servicios suelen frecuentar, tener información, como ha dicho Santiago, de su código postal, tener información sobre sus hábitos de vida que te pueden ofrecer y que puedes codificar perfectamente en la historia y simplemente cuáles son sus preferencias y con eso ya puedes empezar a prestar servicios a los pacientes, ¿no? Y muchas de las cosas que hemos puesto como ejemplo, que yo creo que es lo bonito de todo esto, muchas cosas se están haciendo ya, otras cosas todavía no, pero cómo podemos combinar todo para prestar esos servicios y sobre todo pensar en el ciudadano, y aquí me pongo ya el gorro de ciudadano y de posible receptor de todo tipo de servicios. A mí me encantaría poder tener mi relación con mi servicio de salud así. Me encantaría, porque además es que en otras industrias se está haciendo así. Sí. Además, este es un modelo de relación que al final se está imponiendo. Yo creo que las nuevas generaciones ya ven este modelo de relación como algo normal. Yo me acuerdo que había un compañero en la Asociación de Salud Digital hace un par de años comentaba que, claro, y a lo mejor no es el mismo ejemplo, ¿no? Pero el modelo de relación que tienen los bancos, y no estoy poniendo a lo mejor el ejemplo más adecuado, ¿no? Cómo ha evolucionado con el tiempo. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Pero, por ejemplo, el modelo de relación con pacientes y ciudadanos en los sistemas de salud no ha evolucionado tanto. Seguimos todavía en el modelo, digamos, pues eso, presencial, de episodios, etcétera, salvo la pandemia que nos ha enseñado que otros modelos son diferentes y ahora tenemos que aprovechar todas esas lecciones aprendidas para realmente cambiar el modelo y cómo ofrecer, digamos,
Hay un gerente que habla de esto, habla del hospital líquido, un modelo más líquido, ¿no? En el que al final pues la información fluya, los diferentes interlocutores interaccionen entre sí y haya una mayor participación del paciente, porque compartiendo información con el paciente puedes evitar que te sature urgencias. Compartiendo información con el paciente puedes evitar visitas innecesarias y dándole opciones al paciente puedes evitarle también desplazamientos innecesarios. Todo el mundo gana, gana el paciente y gana el sistema. Si lo uno no quita lo otro, es lo mejor de todos esos mundos, ¿no? Y lo que es más adecuado en cada momento, claro. Bueno, COVID ha sido, lo decíamos, ¿no? Ha sido un gran laboratorio, ¿no? de cómo llegar al paciente, ¿no? De maneras diferentes, innovadoras. Y, por ejemplo, en Cantabria, la citación para la vacuna COVID se ha hecho con un asistente virtual, basado en la tecnología de Google, en este caso, que ha hecho la citación para la vacunación de más de la mitad de los cántabros, 300.000 cántabros, con lenguaje natural, con una conversación, llevaba al paciente a la cita, ¿vale? Intentando responder a todas las preguntas, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Y ha podido citar a personas de edad avanzada sin problemas, o sea que ha sido una experiencia de cosas que se pueden hacer cuando tienes evidentemente un caso de uso muy claro, ¿no? Que cuando la pregunta puede ser muy abierta, obviamente los asistentes virtuales pues es más complicado, ¿no? y sufren, ¿no? Otro ejemplo ha sido el certificado COVID, que lo hemos entregado vía teléfono móvil con un PIN a tu móvil registrado en el servicio de salud, igual que Andalucía, que lo hizo también. Y además lo hemos hecho con tecnología PWA, que se actualizaba el QR cuando te dabas la siguiente dosis, por ejemplo. Y hemos entregado más de 800.000 certificados por esta vía. O sea, somos 600.000 cántabros, pues sabéis que había varios certificados y había que renovarlos de vez en cuando, ¿no? Dos ejemplos que nos están inspirando para la nueva app de paciente que estamos trabajando y que vamos a sacar ahora en breve, antes de final de año, de ponérselo fácil al paciente, ¿no? No hemos hablado de un tema que siempre es un problema, ¿no? Que es la autenticación del paciente para acceder a este tipo de servicios. Como sabéis, en España, pues lo comentaba antes, ¿no? Tenemos varios proyectos en paralelo, está el certificado FNMT, está el DNI electrónico, está el clave, pero no hay colaboración, parece, ¿no? Y no hay un gran proyecto, ¿no? de autenticación del ciudadano. Sí. Bueno. Gracias.